Bien, vamos a seguir avanzando cuando son las 5 de la tarde con 41 minutos. Les cuento que el excomandante en jefe del ejército, Juan Emilio Cheire, fue condenado por la Corte Suprema a 5 años de libertad vigilada en calidad de cómplice de 15 homicidios en el caso Caravana de la Muerte, episodio La Serena. Para profundizar sobre este tema, estamos en el estudio a esta hora con el abogado querellante del caso, Cristian Cruz. ¿Cómo está, abogado? Muchas gracias por venir al estudio de Hoy es Noticia. ¿Qué tal? Hola, muy buenas tardes. Gracias por la invitación. ¿Cómo recibe esta condena, finalmente, esta resolución a la que se llega? A pesar de todo pronóstico en contra y dado que estamos hablando del general regalón y protegido de la transición, evidentemente que es importante este fallo porque reafirma la responsabilidad criminal en los hechos de aquel y no como un vulgar o simple cómplice encubridor. Pero finalmente se le otorga una pena sustitutiva de libertad vigilada intensiva. ¿Debió tener una pena efectiva? Bueno, eso queda al arbitrio del tribunal, no obstante lo cual los informes presentenciales negaban toda posibilidad o sugerencia para que él cumpliese una pena de una manera alterna o alternativa, es decir, tenía que cumplirla conforme esos documentos o informes, pero el tribunal tiene libertad de apreciación. Pero en ese sentido no hay... No estamos conformes con aquello, en eso hay que ser bastante claro. De hecho, nosotros también pretendíamos que él fuese condenado como autor. Pero finalmente la Corte lo que dijo, usted, señor Cheire, es responsable de estos delitos, usted fue cómplice y a otros cómplices le dieron 10 años y un día. A este cómplice le dieron 5 años con beneficio. Bueno, eso es lo que estimó la Corte y los fallos en democracia se acatan y obviamente que uno puede no estar de acuerdo. No, claramente, y por eso le pregunto, ¿a qué adjudica que finalmente se llegue a esta resolución? Porque ustedes en algunos momentos han acusado de defensa corporativa. Sí, en torno a Cheire. y lo insistimos. O sea, una de las pruebas de ello fue que se quiso presentar a don Ricardo Lagos, el expresidente de la República, como testigo. Todos sabemos que él no es testigo porque no estuvo en el regimiento La Serena. A Dios gracias, no fue preso político ni fue torturado. Hasta donde nosotros sabemos, don Ricardo Lagos incluso era abogado a la época y que sepamos, él tampoco ocupó sus capacidades profesionales para defender a víctimas de la dictadura en consejos de guerra. Entonces, no encontramos por dónde él podía ser testigo y esa es una presión. El ejército también presionó bastante, incluso el último comandante en jefe, recuerden que sacó un artículo diciendo que los pobres tenientes y capitanes no tenían responsabilidad. Y obviamente el señor Cheire era teniente, es cierto que a la época tenía ya sueldo de capitán, ese mismo año Hacienda capitán. Entonces, eso y otros factores más nos hablan inequívocamente de las presiones. También, desde el punto de vista de las defensas, los abogados, nos encontramos con situaciones muy incómodas y prefiero decir, antiguamente se decía civiles no identificados, en nuestro caso nos ha sucedido que diversos individuos no especificados en su identidad, cual acrónimo de DINE, también tuvieron actuaciones hostiles hacia los abogados. ¿Con qué otro tipo de situaciones incómodas se encontraron en todo el proceso? Por ejemplo, que testigos que habían sido torturados en el regimiento, el señor Cheire señala como su domicilio, porque usa las prerrogativas que da la ley, dijo mi domicilio para los efectos del careo, y señala un domicilio, un recinto militar, cuando él a la época no estaba trabajando o recontratado para el ejército, no dormía en el lugar, su defensa jurídica no era institucional, entonces significó esa vez, y afortunadamente pude entrar y pude verlo, como si bien es cierto los testigos fueron bien tratados, pero era literalmente un desfile de uniformados, militares al interior, una actitud absolutamente hostil y que traumatiza y obviamente que atemoriza a las víctimas. Ese, entre otras tantas más. También personas que no eran militares, que iban por la defensa del señor Cheire, también se les tomó declaración en el recinto militar y eso quedó asentado en el expediente. Son un sinnúmero y además tenemos a exministros de defensa recordando que lo apoyaron de manera pública. Uno que dijo hay que cerrar los ojos, creo que manifestó que la democracia le debía mucho al señor Cheire. Si la democracia es un concepto de la cocina donde unos pocos deciden el futuro del país, por supuesto. Pero cuando la democracia somos todos, obviamente que no le debemos nada al señor Cheire y yo espero que esas instituciones y esas personas le pidan disculpas porque lo hicieron en consideración también a su cargo o función pública en su momento. ¿Qué ministro particularmente tuvo esa apreciación? Uno que ahora está en TVN, el señor Vidal. Francisco Vidal. El señor Vidal. Está en recortes de prensa, de hecho hoy día lo estuve revisando, porque claro, uno empieza a hacer memoria. Y yo entiendo que él puede valorar al señor Cheire, pero el punto no va por ahí, sino que él fue ministro de Defensa. Y fueron varios más.
¿A qué responde? Recordamos, perdón, que otro ministro de Defensa también dijo que el ministro señor Carroza se estaba dando un gustito cuando lo procesó o condenó. ¿A qué responde, a su juicio, abogado, que el señor Cheire haya tenido, y voy a utilizar sus palabras, esta defensa corporativa o esta cierta defensa de diferentes actores políticos en todo este proceso judicial? Es algo que nos gustaría saber, porque el nombre de él en los consejos de guerra ya aparece en los archivos de la vicaría, en los libros que se publicaron en los 90. Y tampoco podemos entender cómo la Fundación Archivos de la Vicaría, el señor Cheire presenta una solicitud a la misma, ahora en democracia obviamente, pidiendo, oiga, digan si hay algún antecedente sobre mí. Y estos archivos responden al día siguiente, o sea, se demoraron un día supuestamente en revisar todos los archivos y decir, no tenemos nada respecto a usted. Un día, ¿alguien puede creer que es serio que una fundación se demora un día en revisar todos los archivos que tiene para ver qué hay sobre el señor Cheire, cuando además tenía libros de la misma fundación o de la vicaría en que aparecía el nombre del señor Cheire participando en los consejos de guerra? Entonces, eso es algo que yo no puedo explicar, pero que sí pudimos apreciar y fueron grandes piedras en este camino. A propósito de lo mismo, y hace algunos años, particularmente si mal no recuerdo la fecha, en el año 2018, Alicia Lira, presidenta de la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos, acusó una protección de parte del mundo civil en favor del excomandante en jefe del Ejército, a quien calificó como un personaje siniestro que se blanqueó con los gobiernos de la Concertación. Ahora queda claro que jamás fue el comandante del Nunca Más, que fue una patraña, incluso con Ricardo Lagos en España, para dar vuelta a la página en torno a los casos de derechos humanos. ¿Coincide? Coincido y no tengo ningún elemento para desdecirla o desmentir a Alicia Lira. ¿Abogado, presentarán algún recurso judicial? No, aquí ya se encuentra ejecutoriada esta sentencia. La Corte Suprema, obviamente que valoramos enormemente que haya subido la responsabilidad de la pena, más allá de que no estamos de acuerdo con la cuantía de la misma, y es que le aplican una atenuante de manera muy calificada para que no se llegue a la pena de 10 años y un día como se hizo con los otros cómplices. Bueno, eso, insisto, es una prerrogativa. Abogado, se acaba el año, se acaba 2023, época de balance. A su juicio, ¿qué nos dejó la conmemoración de los 50 años del golpe? Mucha cultura, poco contenido político. El golpe de Estado de manera consecuencial alteró la vida cultural del país, la visión, pero fue un golpe político, un golpe obviamente militar, y yo creo que ahí el gobierno quedó al debe, y creo que una de las mejores pruebas de aquello es que quedó a cargo de esto el Ministerio de la Cultura, ¿por qué no el Ministerio del Interior? Eventualmente el Ministerio de Defensa, y además con todos los cambios que se fueron dando en el Ministerio de Cultura, con el encargado, ¿cierto?, el señor Fernández Chadwick en su oportunidad, eso demostró, creo yo, una desprolijidad. Y ¿perdió una oportunidad el gobierno? No sé si la pretendía, sinceramente no sé si la pretendía esa oportunidad. ¿Usted dice que no necesariamente? No tengo ningún elemento que avale que el gobierno pretendía esta oportunidad ocuparla en serio. O sea, a modo de ejemplo, cuando se lanzó el Plan Nacional de Búsqueda, no estaban adelante los comandantes en jefe de las Fuerzas Armadas. Entonces mi pregunta es, ¿fueron invitados? Yo creo que sí. Y si fueron invitados, ¿por qué no van? ¿Por qué el presidente de la República no usa su autoridad? Porque eso es lo que es una autoridad y los obliga a estar ahí. Y cuando dice faltó política en esta conmemoración, ¿se refiere particularmente a que faltaron medidas concretas que poner sobre la mesa? Correcto. ¿Cómo cuáles? ¿Cuáles son las medidas que se van a adoptar para que las Fuerzas Armadas entreguen los informes? Yo escuché a una ministra diciendo que cada vez que las Fuerzas Armadas se han pedido información, colaboran entregándola. No, eso no es colaborar, es una obligación. Cada vez que un tribunal pide información, es obligación entregarla. Colaboración es ir y aportarla con antelación. Muchas veces lo hemos dicho, el Ejército tiene en sus archivos de guerra o archivos institucionales los consejos de guerra. Y en los consejos de guerra hay mucha información y no lo han puesto a disposición de los tribunales. Es más, nosotros, y hablo en plural, junto con el hijo de un detenido desaparecido, nos reunimos en su oportunidad con el general Martínez Menantó, vía ley del lobby, todo transparente, manos limpias, y le pedimos esto. El señor Martínez Menantó quedó de contestarnos, nosotros confiamos en su palabra, seguimos esperando la respuesta. A la fecha no ha habido respuesta. O sea, ya se fue el señor Martínez. Y a la luz de los hechos, abogado, ¿usted cree que cada vez se aleja más la posibilidad de que efectivamente se entregue aquella información?
Sí, pero siempre existe no solo la esperanza, sino que también la posibilidad, y esto lo demuestra la historia, que es lo que ocurrió a modo de ejemplo con el cuartel Simón Bolívar. El mundo de los derechos humanos no sabía de la existencia, lo podía sospechar, y fluyó en virtud de una seria y contundente investigación que llevó adelante de manera primordial el ministro señor Montiglio. Y aquí hay muchas personas que han colaborado, que van a seguir tal programa de derechos humanos, y quizás volviendo al principio, señalar que incluso cuando en una reunión, vuelve el señor Cheire, el programa de derechos humanos se compromete con los familiares de las víctimas a pedir el procesamiento de aquel, eso significó que el jefe jurídico fuese despedido. Y afortunadamente los abogados de ahí, Gabriel, Javier y otros tantos más, lo que hicieron fue todos juntos firmar el escrito de procesamiento. Entonces, bueno, échanos a todos. Entonces, ¿cómo es posible que en democracia los abogados tengan, además institucionales, sí, como claro, estaba yo, corran en riesgo su trabajo por hacer lo que es su obligación, que es perseguir, y aquí se confirma, respecto a los sujetos que hay antecedentes de su participación criminal en hechos tan graves como los de la caravana y otros tantos más. Y a propósito de lo que hemos estado conversando, abogado, ¿qué tan efectivo puede llegar a ser el Plan Nacional de Búsqueda, que también fue anunciado durante este año por el presidente de la República? Tenemos todas las ganas que funcione, lamento que no estén incluidos los detenidos desaparecidos de la democracia, y eso ya demuestra una fractura. A lo menos 2 detenidos desaparecidos de la democracia, los 2 José Vergara y José Buenante, detenidos desaparecidos por carabineros en Puerto Varas y en Alto Hospicio respectivamente. ¿O es que hay víctimas de primera y segunda? No puede haber tal. Queremos que funcione, pero he estado en una reunión en que se habló esto con familiares y surgieron muchas dudas, familiares también me lo han planteado, no obstante lo cual igual tienen la esperanza, pero tienen el temor de nuevamente chocar contra muros visibles e invisibles. Y quizás comentarle, y esto me lo autorizó la familia, a señalar que hay un caso en que se exhumó un resto que ya estaba identificado como víctima. Diversos antecedentes hicieron sospechar que no era tal, y nos encontramos con que al interior de ese ataúd habían lo que se denomina 4 perfiles genéticos, y ninguno de esos correspondía a la víctima. Entonces eso yo creo que ya no es responsabilidad de los militares. Yo creo que esto es responsabilidad del Servicio Médico Legal. Armaron un cuerpo, y no es el único caso, y solo menciono esto porque la familia me autorizó. ¿Y hubo alguna respuesta o alguna consecuencia a eso que finalmente se descubre al hacer esa pericia? Se están exhumando otros restos, se están enviando los análisis al extranjero, y no hay responsabilidades administrativas. O sea, también es muy agotador perseguir responsabilidades penales, administrativas, cuidarse de estos diversos individuos no especificados que hostigan. No es fácil asumir todo esto. No es fácil. En un gobierno del color político que tiene el actual, se hubiesen esperado otro tipo de señales, ¿no? Con los antecedentes que ya teníamos de los anteriores, en lo personal no mucho. No, yo en lo personal, el mundo de los derechos humanos sí, tenía mucha fe y tiene todavía mucha fe en aquel. Y obviamente que espero equivocarme y quiero ser gratamente sorprendido. Como por ejemplo, abogado, que en medio de la conmemoración de los 50 años hubiese iniciado el proceso de cierre de Punta Peuco. Mire, más importante que dónde están presos, para mí, ¿ya?, es cómo vamos por los demás partícipes, por los cómplices, los encubridores, el resto de los autores, aquellos que han sido protegidos, cómo efectivamente se persigue conocer el destino final, cómo se dan garantías de no repetición, que es súper importante. El único regimiento del país que para octubre de 2019 salieron balas que mataron a chilenos fue del regimiento de La Serena. ¿Cuántas veces les pedimos reunión a los ministros y ministras de defensa, a otras autoridades, para que se hiciese un espacio de memoria al interior de ese fortín serenense? Imagínense si los militares, la tropa, cuando entra y sale ve una placa con el nombre de las víctimas. Eso los hubiese invitado a no disparar contra sus compatriotas u otras personas ese mes de octubre, y da lo mismo en qué momento. Y justamente es del regimiento de donde viene el general de Antuco, el señor Cheire. Pudiese haber habido un cambio, sin lugar a dudas. Sin lugar a dudas, porque cuando ven una placa, ¿qué es lo que pasa cuando se cometen crímenes tan aleves? Uno razona, si el casco no prohíbe pensar. El casco no prohíbe pensar.
Abogado, yo le quiero agradecer la conversación, el abogado querellante del caso, Cristian Cruz, por haber venido al estudio, por supuesto, en medio de este año, que es un año especial, se cumplieron 50 años del golpe de Estado. Bueno, además estuvimos conversando al inicio de la entrevista de la condena contra el ex comandante en jefe del Ejército, Juan